Si no, pues vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de los atributos de Dios. Y bueno, vamos primero que nada a pedir para que el Señor guíe. Quisiera pedirte, Alex, si puedes orar para que el Señor guíe el estudio. Uh-huh. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos para delante de ti, en tu presencia. Gracias, Señor nuestro, porque tú permites que podamos vernos a través de este medio tecnológico. Claro, Señor, es más edificante, más natural el podernos ver presencialmente. Sin embargo, también a través de esto tú nos quieres llevar a enseñarnos, Dios, acerca de somos fieles, eh, eh, tenemos esa fidelidad desarrollada por ti para podernos reunir. ¿Cuánto apreciamos, Señor, nuestras reuniones físicas? Y finalmente, tú nos estás llevando a esto, Padre mío. Ayúdanos a que podamos entender, comprender y ser cargados de este amor y de este cargo y de este compromiso por la iglesia. No te lo pedimos que no sea en nuestras fuerzas, sino que sea en tus fuerzas. Te damos gracias. Primeramente te queremos pedir por la vida de estos doctores, de este doctor especialmente que falleció el día de ayer, no por la vida de él, sino por la vida de su familia. Estamos definitivamente confiados en que tú hiciste la obra en él, completaste la obra y tuviste de él misericordia. Pero también te queremos pedir que tú tengas misericordia de su familia y que tú los lleves a tus pies. Te quiero pedir por esto de una manera muy especial. Gracias, Dios, por la vida de Gabriel. Gracias, Padre mío, porque tú le has estado dando esta oportunidad, a pesar de su juventud mediana, o su edad mediana. Tú lo acercaste a las cuerdas de la muerte, Señor, a la frontera de la muerte. Padre, muéstrale que tú le estás dando una segunda oportunidad. Llévalo, Padre mío, a poner oídos abiertos a esta oportunidad preciosa que tú le has brindado para salvación. Te queremos también pedir por el señor Obed, lo mismo, Señor. Él tuvo por su religión contacto con tu palabra. Sabemos y queremos confiar en que tu palabra hace el trabajo, que no regresará a ti vacía, sino que hará. Así que te pedimos por esto, Señor, en la vida del señor Obed. Gracias, Dios. Te pido que tú lo conquistes a él, conquistes a su familia. Y de una manera muy especial también, por último, te queremos pedir por este estudio para que tú lo bendigas, guía a Miguel en cada una de las palabras, abre nuestros oídos, permite que nosotros podamos estar muy atentos y sobre todo que podamos aprender acerca de este atributo que el día de hoy tienes para nosotros, escuchar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a continuar. Espero que el loro escuche también la predicación. Ya le cerramos la puerta al loro, ¿eh? Es simpático. Ay, es bien gritón. Sí, así es. Y además ha de ser divertido, ¿no? Para los niños sobre todo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues entonces retomando ya nuestro estudio. Miren, yo sé que esta situación que estamos viviendo pues es diferente. Nosotros tenemos que adaptarnos a todo y aún orar para que Dios, como ahorita lo hizo Alex, en su infinito poder pueda llegar a nuestros corazones, porque ese es el objetivo de los estudios y la edificación. La predicación de los miércoles es más doctrinal, la de los domingos es más general. Pero en esta predicación que es doctrinal, recuerden, si ustedes le aprietan chat, pueden poner cualquier pregunta. Yo tengo abierto el chat y voy viendo si algo, a lo mejor no interrumpo en el momento, pero sí vamos a contestar todas las preguntas que ustedes hagan. Si es que hay alguna duda, esperemos que el Espíritu Santo sea suficientemente claro en lo que hoy vamos a estudiar. Y bueno, este atributo, recordando que estamos empezando a ver, es la benevolencia de Dios. La vez pasada vimos prácticamente lo que es la introducción a la benevolencia de Dios. Y ahora vamos a ver unos subincisos muy importantes de aspectos de Dios. El que vamos a ver hoy es lo que significa bueno. Recuerden, la bondad de Dios, Dios es bueno, etcétera, ¿sí? Entonces,
Lo primero que nosotros tenemos que saber del carácter de Dios es que Dios tiene un corazón gentil, amable y benevolente en su intención. O sea, muchas veces nosotros, cuando pecamos, pensamos que Dios inmediatamente nos va a castigar. Y muchos malentienden esto cuando no pasa nada aparentemente. Y piensan que Dios no oye, que no se dio cuenta, que lograron burlar a Dios, salirse con la suya. Pero muchas veces Dios calla temporalmente porque la intención siempre es que nosotros recapacitemos y vayamos al arrepentimiento. Entonces nosotros debemos, conociendo este aspecto de Dios, debemos ser reverentes a Él y saber que Él todo lo sabe. Recuerden que el capítulo general de lo que estamos viendo es prácticamente, bueno, el primer punto que vimos es la infinitud de Dios. O sea, Dios es infinito, infinitamente sabio, es omnipresente. Entonces no hay cosa que Él no sepa. Entonces nunca caigamos en el error de que porque aparentemente no pasa nada, aunque siempre sí pasa, así como paréntesis, mala conciencia y crece la maldad, como por eso se puso 1 Juan 1:9, aunque aparentemente no pase nada de momento, nosotros tenemos que saber que Dios sí lo sabe y debemos procurar cuando ya caímos siempre buscar el arrepentimiento. Entonces, si Dios es un ser amable, benevolente, y esa es la intención de Él, es para bien, es para lo bueno, no para lo malo, ¿sí? Además de todo, también Dios es un ser cordial, ¿sí? La cordialidad es algo muy importante porque representa una disposición para relacionarse con todos y poder interactuar, pero nunca Dios tiene una mala intención y es algo muy importante que nosotros nos lo grabemos para que siempre con confianza vayamos a Él. Entonces el problema es que muchos de nosotros pensamos y creemos que somos salvos, pero no todos han tenido la fe que salva como un don. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos creían que por las obras se iban a salvar, porque la ley dada a Israel era para que la cumpliera. Pero siempre se les olvidó que la ley, que las personas iban a aprobar delante de Dios si cumplía toda la ley. Por eso es que se puso, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, ahí en Santiago, es culpable de todos. Entonces la ley es como Dios, es de términos absolutos. No es que medio la cumplo o, o cumplo la mayor parte y ya pasé. Es o la cumples o no la cumples. Entonces, dentro de esta equivocación que muchos tienen de pensar que porque son buenos, porque han cumplido en su religión todo lo que corresponde, ya se van a ir al cielo, no. Cabe enfatizar, cosa que la mayoría sabemos, que la salvación no es de nosotros, es un don de Dios. Es algo que Dios no entendemos cómo en su sabiduría nos otorga. Así como el mismo Espíritu nos da la convicción de arrepentimiento, son dos cosas que van conjuntas. Primero tiene que ser el arrepentimiento que produce el Espíritu por medio de la convicción que produce la palabra de Dios en nosotros, y luego viene la salvación. Y este es un punto muy importante. Muchos piensan que aíslan precisamente o anulan la palabra de Dios y entonces van a Dios, pueden decir que le entregan su corazón, etcétera, pero si ignoran lo que Dios dice en su palabra, no hay una convicción verdadera. Entonces, ni la ley salva, ni la ignorancia de la ley salva. Entonces, nosotros tenemos que saber que solo es por gracia y la gracia es un don de Dios, que es un favor inmerecido. Pedírselo a Dios, claro que es lícito. Si una persona, por ejemplo, lucha por arrepentirse y no puede, tiene que pedirle a Dios que le dé el arrepentimiento. Si lógicamente no tiene la fe para creer, tiene que pedirle a Dios que le dé la fe. Aunque reitero, generalmente se da conjunto lo uno con lo otro. Si tú te arrepientes, te estás humillando delante de Dios, estás matando tu orgullo y entonces tiene cabida la fe. Porque si hay orgullo, hay suficiencia. Si no hay orgullo, solo dependemos de lo que Dios nos pueda dar. ¿Sí? Entonces,
Es verdad que como creyentes, si es que ya hemos creído para llegar a ser salvos, la gracia de Dios entonces opera en nosotros y nosotros ya estamos justificados. Desde el primer punto. Si tú ya te arrepentiste y creíste de todo corazón, ya estás justificado. Ya cambió tu relación con Dios. De ser creación de Dios, pasas a ser hijo de Dios. Y si la bondad de Dios te llevó a la salvación, ¿cuánto más ahora como hijo de Dios no va a ser en ti todo lo que Él quiere y es agradable delante de Él? Pero el problema está que nosotros siendo salvos, aún muchos de nosotros no creemos con la intensidad y la intimidad con la que debiéramos creer. O sea, estas palabras a lo mejor te suenan fuertes, pero Dios busca intensidad e intimidad. ¿Por qué? Porque es tan grande su salvación que no puede ser algo ligero. Pero fíjense qué interesante. Si Dios es bueno, cuando nosotros nos ponemos en sus manos o ponemos nuestra vida en sus manos, Él va a poner todos los elementos necesarios para que su justicia se aplique en nosotros y para que su santificación vaya creciendo en nosotros. Pero este proceso va a ser mucho más acelerado en la medida que estemos más cerca de Dios. Por eso es que la intensidad nos llevaría, quizá, a tratar de leer la Biblia muchas veces, no nada más un ratito y ya, ¿sí? Yo he conocido personas que cuando se convierten o están en el punto, se han pasado hasta día y noches leyendo. Eso es intensidad, buscar a Dios hasta que te bendiga. Y la intimidad es algo que Él quiere, es una relación íntima y estrecha. O sea, ¿quién tiene la intimidad? Pues en una familia, una pareja, ¿no? Un matrimonio entre esposo y esposa, se tiene la intimidad. Eso no se manifiesta afuera, no se manifiesta a todos los demás. Es algo muy personal entre, por ejemplo, una pareja. Así Dios quiere que sea nuestra relación con Él íntima y estrecha y entre nosotros y Dios. Todo lo demás que seamos y las relaciones interpersonales que tengamos van a derivar de esta relación con Dios. Por eso siempre es primero Dios. Si nosotros verdaderamente hiciéramos esto, tendríamos la certeza de que Dios es un ser cordial y gentil y que sus intenciones son amables y buenas para con nosotros. Yo creo que cuando, por ejemplo, tú tienes una relación con alguien y no tienes confianza, hasta te retraes en tus comentarios y muchas cosas así. No te abres, guardas tu reserva. ¿Por qué? Porque no tienes confianza en la persona. Pero imagínate una persona en la que tengas una plena confianza, te pueden abrir brevemente y confiarle todo. Es como dice la Biblia, abrir el corazón. ¿Sí? A lo mejor, quizá no lo podamos hacer con todas las personas, pero sí debemos hacerlo con Dios. ¿Por qué? Porque Él es cordial, gentil y sus intenciones son amables y benévolas para con nosotros. Él siempre nos va a ayudar. Entonces nosotros también deberíamos pensar que Él nunca piensa nada malo de nadie. O sea, Dios es bueno, sabe que somos pecadores, pero no hay maldad. Por tanto, Él no puede pensar mal, puede juzgar, puede disciplinar, puede quebrantar como Padre, como Dios, para que participemos, como dice Hebreos 12, de su santidad. Pero nunca Él va a pensar mal. Entonces, con mayor confianza, nosotros tenemos que acercarnos confiadamente y nunca dudar de Él, porque Él nunca, no nada más no lo es ahora, nunca ha tenido un mal pensamiento de alguien. Antes, porque es benévolo, nos dio a su Hijo para que a través de su sacrificio pudiésemos nosotros ser salvos. Aunque un día Él juzgará, el pecado de cada uno de nosotros. Ese día llegará indiscutiblemente, cuando se termine su paciencia. Entonces, miren lo que dice Romanos 2 del 14 al 16. Lo voy a leer en la versión, en la nueva traducción viviente, porque se me hace más clara. Dice, aunque los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, por instinto,
la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indica que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Fíjense qué hermoso está aquí la Nueva Traducción Viviente. O sea, todos naturalmente tenemos una conciencia que está de parte de Dios. Y nuestra conciencia es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Aunque una persona sea gentil, recuerden, ya otra vez explicamos que solo hay dos divisiones en la Biblia, los hijos de Israel y los gentiles. Cuando nosotros que somos los gentiles nos convertimos, y lo dice la palabra por ahí, somos israelitas como de corazón, ¿sí? Somos parte del Israel de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios y ya cambia nuestra relación. Pero sin relación con Dios son gentiles y judíos o israelitas. Entonces, todos tenemos la ley de Dios y Dios va a juzgar de acuerdo a la conciencia de cada uno. Pero como todos hemos pecado, pues bueno, entonces viene la gracia y, y es precisamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, todo lo que podemos analizar nos hace ver que Dios está lleno de bondad y de amor infinito. ¿Por qué? Porque Dios dio lo que más amaba para que pudiésemos ser salvos. Dio a su Hijo por quien había creado Él todas las cosas. Entonces, la razón por la que mencionamos esto es porque Dios es infinito en su atributo. O sea, Él es infinito en amor, es infinito en misericordia, es infinito en piedad y bondad. Entonces, si Dios tiene este amor y su amor lo llevó a dar lo que Él más amaba por su Hijo. Entonces, si alguien dice, oye, Dios, es que estoy pasando estas pruebas y estoy sufriendo, tú no me comprendes, tú estás ahí en el trono de Dios y eres Dios y yo aquí sufriendo. No. Dios tuvo que, de alguna manera, morir a su Hijo, renunciar a Él un tiempo mientras Él vino a la tierra, se hizo hombre hasta que cumpliese su plan y luego lo volvió a recibir arriba en gloria. Pero ustedes creen que el dolor de Jesús en la cruz por los pecados de toda la humanidad no lo sintió Dios? Claro que sí. ¿No lo experimentó y sintió el Espíritu Santo? Claro que sí, porque son un solo ser. Entonces, Dios sí dio lo que más valía. Entonces, para nosotros poder ir a Dios, tenemos que confiar en su amor, en su bondad, pero también en su misericordia y en que la única manera en que nos podemos reconciliar con Él y armonizar otra vez nuestra vida y nuestra relación con Él es Jesucristo. Entonces, a la luz de esto, a la luz de la infinitud de Dios, nosotros podríamos pensar, es imposible que Dios sea parcial, porque es infinito en todo. O sea, muchas personas le dicen a Dios, eres injusto. ¿Por qué mi familia padece hambre y otros están, por ejemplo, con riquezas, con excesos? Dios sabe por qué hizo las cosas y cómo las acomodó, porque el fin de nuestra vida en este mundo es que vayamos a Él. Entonces, si nosotros vamos a Dios, estamos cumpliendo el propósito para el cual nacimos. La eternidad es lo que se va a definir cuando nosotros estemos ya en su presencia. Sí, déjame leer esto. Claro. Dice, si tú cuentas todo a Dios, entonces ya no tienes una vida secreta. Pues sí, digo, ese es un comentario que puso Alejandro. Sí, es verdad. O sea, la vida secreta es para uno ante los demás. Dios todo lo sabe, por supuesto, ¿no? Pero entonces, volviendo aquí al punto, si Dios es infinito en su atributo, por eso nos dio una salvación para siempre. Por eso la salvación no se pierde. Una vez que tú la obtienes, eres salvo, porque Cristo murió en la cruz por tus pecados presentes, pasados y futuros. Entonces, volviendo al punto, Dios no puede ser parcial, lo da todo y Él espera que lo demos todo. Y darlo todo es para nuestra felicidad. Fíjense que el diablo ha puesto muchas trampas, cosa que cabe mencionar ahorita, porque nos hace pensar que la felicidad y la libertad está en el pecado.
y nos hace pensar que la esclavitud está en Dios. Y esa es la mentira más grande del diablo. El diablo también nos hace pensar que Dios es parcial, que tiene sus escogidos, entonces no sería justo si no les diera a todos la misma oportunidad. ¿Cómo puedes tú creer que Dios le dio, por ejemplo, a todos la misma oportunidad de ser salvos? Por una razón. Primera de Juan 2:1 te lo dice. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Jesús pagó en la cruz por los pecados de todos los seres humanos que han existido, existen y existirán. ¿Eso suena parcial? Claro que no. Entonces muchos pueden pensarlo. Entonces a lo mejor podríamos ejemplificarlo de esta manera. Por ejemplo, el sol es brillante, todos lo sabemos. Difícilmente tú puedes fijar tu vista al sol por mucho tiempo. Pero Dios es infinitamente brillante, ¿sí? Dios posee toda la luz que existe. La palabra es esa luz. Imagínense ustedes, por ejemplo, ya en el reino milenario, para quien ha leído Apocalipsis hasta el final, cuando desciende la Jerusalén celestial a la tierra, la ciudad construida por Dios. Y no va a tener necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la alumbrará. Imagínense ustedes qué hermoso va a ser. Entonces nosotros todavía vemos las cosas aquí en la tierra en forma parcial y por eso nos es difícil entender la infinitud de Dios. Pero Dios es absolutamente bueno. Hay personas que nosotros podemos considerar, por ejemplo, también buenas en este mundo. Quizá podríamos decir, pues un ángel es bueno, pero nadie es absolutamente bueno. La misma escritura, creo que es en Job, nos dice que él encuentra necedad en sus ángeles, ¿sí? Cuánto más no en nosotros los hijos de los hombres. Pero como Dios es infinitamente bueno, tenemos que aprender a ir a Él con toda confianza. Todo el que le busque de corazón, Él no lo rechazará. Todo el que le busque con intenciones equivocadas, Él tampoco le dará respuesta. Porque ¿para qué? Si su intención es diferente. Por eso es tan importante saber que estamos en las manos de Dios y que nuestra eternidad depende. Entonces, volviendo al término de la vida, entre unos que sufren más y otros que sufren menos, de acuerdo a la infinita sabiduría de Dios, Él puso a cada uno de nosotros en la época, en el país, en la ciudad, en la familia y bajo las circunstancias que vivimos, porque era la mejor oportunidad que nosotros tendríamos de convertirnos. Eso no está escrito en la Biblia, pero de acuerdo a su infinita sabiduría, así fue. Entonces, cada generación que ha existido en su tiempo ha tenido la oportunidad de conocer a Dios y ha sido la mejor oportunidad. Hoy nosotros, la última generación, antes de que venga el rapto, recuerden, ya todas las cosas se están sucediendo vertiginosamente y somos esa última generación. A partir de que Israel se convirtió como nación, empezó la cuenta regresiva. Esta generación va a ser más culpable que otras, porque hemos visto decenas de señales cumplidas en este tiempo. Quien estudie un poco la Biblia puede perfectamente interpretar que el tiempo está aquí. Y por eso hemos tenido nosotros ya tantas revelaciones tan importantes, aún del Antiguo Testamento, de las guerras que vendrán, de la rebelión de todos los pueblos, de la opresión de Israel, de cómo lo van a invadir. Todo eso está en la Escritura. Por ejemplo, los capítulos 39 y 40, 38, 39 y 40 del libro de Isaías. Hay muchas cosas que estamos leyendo como si las leyéramos las noticias de este tiempo. Entonces, Dios es justo, Dios no es parcial, su bondad lo ha llevado a darnos a todos la mejor oportunidad. Entonces, nadie puede reclamarle a Dios porque Él es infinito.
Entonces, cuando nosotros afirmamos que Dios es bueno o bondadoso, que tiene un buen corazón, quiere decir que Él tiene un corazón infinitamente bueno y que no tiene límites para ellos. ¿Te imaginas una relación con nuestro Dios que no tiene límite para bendecirnos? Que no tiene límite para derramar su gracia sobre nosotros. Por eso en el capítulo 1 de Juan dice, 16 o 15, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. ¿Ven? Él nos da la gracia para convertirnos en hijos de Dios. Nos da la gracia para crecer. Y nos da más gracia en la medida que más nos entregamos y más nuestro corazón se rinde a Él y más queremos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque Él es bondadoso. Entonces, cuando nosotros mencionemos que Dios es amable, bueno y comprensivo por naturaleza, queremos decir que Él es infinitamente así. O sea, Dios en cada uno de sus atributos, y lo vamos a repetir mucho, es infinito. Para que podamos entender que no hay nada que a Dios se le pueda escapar. Su sabiduría, por ejemplo, es infinita. Nada se le puede escapar. Como Él lo planeó, es lo mejor de lo mejor de lo mejor que pudo haber sido. No hay error en cómo Dios planeó las cosas. Entonces, ¿por qué no podremos acudir nosotros confiadamente a Él? Porque dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar, acerquémonos pues confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios siempre nos va a responder en tiempo y forma, pero nos dice, acerquémonos confiadamente, porque si te acercas dudando, no te estás acercando con fe. Por eso es tan importante conocer el carácter de Dios, por eso es tan importante conocer sus atributos y por eso llevamos tantos años estudiando esto. La verdad, les digo una cosa, estaba pensando el otro día, yo no quisiera acabar, y no vamos a acabar nunca, de estudiar sus atributos. Y eso es lo más importante, porque es con el Dios con que nosotros nos relacionamos. Entonces, si nosotros sentimos, Él infinitamente siente, imagínate, ¿no? Por eso puede decir que cuando le dice a Israel, y a causa de vuestra desobediencia, llorará mi alma. Él se siente triste cuando nosotros dejamos de confiar en Él. Pero siempre va a hacer todo lo posible para que estemos confiando en Él. Por eso es tan importante la conversión. Nadie sabe lo importante que es hasta que se convierte. Nadie entiende lo que significa hasta que se convierte. Todo lo que está sembrado en nuestra mente como incrédulos es pura mentira. Es pura falsedad. Son falsos valores. Son falsas convicciones. O sea, entonces estamos totalmente ciegos y totalmente errados. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es conocer a Dios. Conocer la verdad es conocer a Dios por medio de su revelación dada en su palabra. Entonces, si Dios es bueno, comprensivo por naturaleza, nosotros tenemos que ir a Él con confianza. Si Dios es infinitamente bondadoso, debemos también ir a Él con confianza porque es perfectamente bueno. No hay tacha en Dios. No hay nada parcial en Él, porque Él es la plenitud de todo. Eso te lo dice Efesios 1:23, que dice, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ve? Aquí el punto es, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando nosotros caminamos en nuestra vida cristiana como creyentes y nos vamos entregando más y más, nos vamos sintiendo plenos y llenos, al grado que podemos decir, ya no necesito nada más.
lo tengo todo en Cristo. Las cosas de esta vida fundadas en la mentira y en el engaño dejan de tener atractivo e interés. Muchos piensan, no, pues es que Dios, vas a Dios y Dios te quita todo. ¡Qué chiste! Ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer otro. Pues sí, Dios quiere evitar que hagas cosas que se relacionan con el pecado, porque sabe que el pecado destruye. ¿Qué la gente no conoce la historia de Adán y Eva? ¿Qué no sabe que todos morimos por causa de su desobediencia? Y estamos heredando esa maldición. Pero también gracias a Cristo heredamos la bendición. Por eso el primer Adán era alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense qué diferencia. Da vida, llena nuestras vidas. El que crea en mí, como dice la Escritura, le dijo Jesús a la samaritana, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿Quién quiere los pecados y la vida de este mundo si puedes tener ríos de agua viva? Ahora, ¿Dios tiene un buen corazón? Claro que sí. Su corazón es bueno y es perfecto. Y Él prácticamente ha inclinado su corazón hacia nosotros al darnos su favor, al concedernos su favor, al darnos la salvación, al haberse despojado como hijo de su gloria y hacerse hombre, y haberse sometido a Dios en todas las cosas como hombre a nuestra semejanza. Haber sido tentado en todas las cosas. Desde Mateo 4:4, ¿no? La tentación en el desierto, para poder entender nuestra parte humana, pero sin pecado. Jesús nunca pecó. Entiende lo que sentimos, entiende lo que sufrimos y vino para liberarnos de estos lazos de esclavitud, porque Él es bondadoso, porque Él es bueno. Y si Dios ya lo hizo así, no puede ser que Él cambie de opinión, porque como Él planeó las cosas de darnos la salvación en Cristo por medio de quien hizo todas las cosas, es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué habría de cambiar de opinión? ¿Sí? ¿Por qué habría de dejar de ser bondadoso si es bondadoso por esencia? ¿Por qué podría dejar de amarnos si es amor, parte de sus atributos? Y es infinitamente amoroso y es infinitamente bondadoso. Entonces, mientras en nuestra vida haya oportunidad de arrepentimiento, Él la procurará para la gente incrédula. Y como creyentes, nos disciplinará, esto es, nos equipará para que podamos ir progresivamente venciendo este mundo. Por eso son las pruebas en la vida de un creyente, y muchos se asustan, muchos incrédulos, pero cada prueba nos acerca más a Dios. Como dice Hebreos 12:11, ¿no? Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el momento de la disciplina, no nos da alegría porque nuestro orgullo que nos ha llevado a desafiar a Dios y a desobedecerlo, se revela. Pero al final de la prueba, cuando se da el fruto del arrepentimiento y cambio de mente, entonces le agradecemos a Dios. Tú nunca vas a saber lo que es ser liberado del pecado hasta que no te arrepientes. Por eso es que para salvarte, tienes que arrepentirte. Y una vez que te arrepentiste y eres hijo de Dios, tienes que vivir arrepintiéndote de todas aquellas áreas de tu vida de pecado y de desobediencia. Porque cada vez que te arrepientes, tu mente cambia a la mente de Cristo. Y cada vez que la mente de Cristo es formada en ti, eres liberado de la esclavitud de ese pecado. Entonces, no es que Dios, por ejemplo, en un creyente cure el alcoholismo o la drogadicción o el vicio del cigarro u otras cosas. Dios cambia la mente. Entonces, cuando una persona alcohólica, drogadita, etcétera,
ya ha puesto su confianza en Dios y tiene un verdadero arrepentimiento, automáticamente eso que lo esclavizaba, ya no lo esclaviza porque Dios lo liberó, cambió su mente. Ya no hay problema, ¿no? Esta sociedad, pues tiene, por ejemplo, para el alcoholismo, pues tiene fundaciones como la de Alcohólicos Anónimos. Y son instituciones que ayudan a la gente, pero no le cambian la mente. El pecado solo se puede dejar o desarraigar de tu vida cuando cambia tu mente. Y cada vez que tu mente cambia, cambia a la mente de Cristo. Entonces imagínate que tu vida sea como un terreno lleno de ortigas, piedras, al cual le das permiso a Dios que lo prepare para sembrar la buena semilla. Pues lo primero que tiene que hacer es una limpieza. Por eso la Escritura dice, no os extrañéis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os sucediese. Es necesario. Pero mientras más nos va liberando Dios de la esclavitud del pecado, más libertad tenemos para amarlo a Él y para amarlo la voluntad, para amar, perdón, a los demás. Y más voluntad tenemos y más deseo de dejar el pecado, porque vamos entendiendo lo que hace el pecado en nosotros. Entonces, Él siempre esperará hasta el último momento, pero llegará el momento en que venga su juicio. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando Abraham y Lot se separan porque sus ganados ya no cabían en la tierra, ya no los podían sustentar. Entonces Abraham le dice a Lot, oye, pues vete a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo a la derecha, si tú a la derecha, yo a la izquierda. Abraham sabía que él tenía la bendición de Dios a donde fuera. Entonces Lot, pues dice, no, mira, voy a acercarme a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque mira, sus pasturas y todo eso, y ciudades muy prósperas. Muchas cosas pudo haber así pensado Lot. Pero el caso es que Lot se fue y bueno, la ciudad creció en perversión hasta el día en que Dios le revela a Abraham cuando lo visita en la higuera, debajo de aquel árbol, no era higuera, perdón, lo visita, entonces dice, no le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer, siempre ordenará a sus hijos que me sigan. Entonces le dice, oye, el clamor de esta ciudad ha subido hasta el cielo y la voy a destruir. Y Dios lo hizo para poner a Abraham a interceder. Y Abraham empezó a interceder y él mismo le daba pena, Señor, no te enojes, pero si hubiera 30, empezó por 50, ¿no? Luego por 40, luego por 30, y luego por 20, y luego ya el último, Señor, solo la última, si hubiera 10. Y Dios le dijo, si hubiera 10, no destruiré a esas ciudades. Y no hubo 10. Solo Lot, su esposa y sus hijas. Ni siquiera sus yernos creyeron. No hubo 10. Esto nos muestra la bondad de Dios de la intercesión. Imagínate que Lot hubiera hecho su labor y sus yernos se hubieran convertido. Y los papás de sus yernos, la pura familia cercana, ya sumaban los 10. Pero no sucedió así, no sabemos por qué. Lo que sí declara la Escritura más adelante, Pedro, que Lot afligía su alma justa, oyendo y viendo las perversidades que se decían ahí en Sodoma. Pero Dios llevó a Abraham a interceder. Por eso es que Él siempre nos va a dar la oportunidad. El problema para nosotros es que mientras más lo rechazamos, más duro se torna nuestro corazón. Y es tan difícil que la gente se arrepienta. Hablo de la gente incrédula. Pero a partir de que tú te arrepientes, que tú lo aceptas, te humillas ante Él, ya todo es para bien. Miren lo que dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y esto no quiere decir que la salvación sea condicional, sino que la evidencia de creer en la bondad de Dios te lleva a permanecer en la bondad de Dios. Una falsa religión, un falso arrepentimiento, a la larga te va a frustrar y no vas a poder permanecer. Por eso Dios siempre dice, el que persevere hasta el fin, serán salvos.
Sí, el Espíritu Santo, Marie Claire pide que es necesario orar para que el Espíritu Santo genere convicción. Claro, el que genera la convicción es el Espíritu Santo. ¿Pero por medio de qué? De la palabra de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo inspiró la palabra y el Espíritu Santo usa la palabra para generar convicción. La fe no es una emoción o un sentimiento. Si no, no diría la Escritura lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo el poder de Dios, el mismo Espíritu es el que está generando en nosotros la convicción. Pero todo tiene un tiempo y el tiempo de la gracia se acaba. Por eso es bondad y severidad. Lo vamos a ver más claro más adelante. Entonces, Dios es un ser bondadoso y es un ser cordial. No habrá un momento en que Dios no sea cordial. Aún hasta habrá gente en este mundo que conozcas que pueda ser cordial. Aún las personas más eminentes y más buenas. Pero eso no quiere decir que sean eternamente o infinitamente cordiales, porque el cambio de circunstancias generalmente cambia nuestra cordialidad, ¿no? Un ejemplo que oí hace poco es que si una persona piensa que le van a dar un aumento y llega a su oficina gozoso y lo que le dan es una carta de despedida, pues su cordialidad de ahí se acabó. O sea, el cambio de humor en el ser humano, de acuerdo a las circunstancias, es muy natural, pero Dios no, porque Él sabe lo que hace y todo lo que hace va a dar el resultado que Él previó. Entonces, si el ser humano puede cambiar, puede dejar de ser cordial, Dios nunca, porque Dios es perfecto, nunca cambia de humor. Él tiene un carácter inquebrantable, inmutable, ¿sí? En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, dentro de la bondad de Dios, Él nunca cambia esa bondad porque es inmutable. Llegará un momento en que Él tenga que ejecutar un juicio, pero nunca lo va a ejecutar sin haberle dado la oportunidad al ser humano de que se arrepienta. Si no, no existiría este pasaje de Job, capítulo 37, del 27 en adelante. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. ¿Sí? Entonces, 2 y 3 veces en la vida mínimo de cada persona que existe ha tenido la oportunidad. Y si alguien me dijera, oye, pero ¿qué pasa con un bebé que acaba de nacer y se muere? O alguien que se muere en la matriz de la mujer. ¿Tuvo la oportunidad? Pues mira, yo te diría, Dios es justo. A lo mejor Dios lo está librando de una vida como ya sabemos que pasa en esta vida, ¿no? Pero lo importante es que Dios en su bondad y en su amor no cambia. Entonces nosotros podemos aseverar con firmeza que Él es inmutable. No cambia. Y por eso Él declara en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿No te da mucha confianza saber que puedes acercarte a un Dios como Él? Que ha manifestado su amor hacia ti, que su bondad para contigo no cambia. Yo te podría decir, si tú estás oyendo este estudio, es porque Dios quiere hacerte saber que Él no cambia y que te está ofreciendo una vida abundante, en riquezas de su gracia. Nosotros ya no debemos de pensar las bendiciones de Dios en torno a lo material, porque todo lo material se va a evaporar. Hay muchas personas que
trabajan todas sus vidas acumulando, acumulando y se vuelven avaros y muchas cosas así. Y se mueren y todo lo dejan. Recuerden la disertación de Salomón. Y he hecho viñas y he construido y todo. Y quién sabe si el que vendrá después de mí será sabio para conservar lo que yo construí con tanto dolor. Por eso dice, todo es vanidad. Y por eso concluye en esta carta de Eclesiastés, que es un análisis de toda su vida, seguramente aún de todos los errores que él cometió. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio de la carne, el mucho estudio es fatigar de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, algo que también nosotros tenemos que aprender es que Dios es entusiasta en todo lo que hace. ¿Sí? Imagínate un Dios entusiasta en todas sus obras. Todo se va a cumplir de acuerdo a como Dios lo planeó. Nunca la voluntad del hombre va a sobrepasar la voluntad de Dios. Dios es soberano, no se nos olvide. Pero recuerden que Él nos dio libre albedrío, la capacidad de elección. Y el que rechaza a Dios está eligiendo estar separado de Dios. Él lo está eligiendo, porque pudo haber buscado a Dios en vida y humillarse, ¿no? Entonces, qué hermoso para nosotros, a los cuales Dios nos hace entender todas estas verdades de su palabra, es ir a Dios, porque nos hace entender que en Él está todo y que fuera de Él no hay nada. Y que la falsa felicidad que este mundo te ofrece es falsa, es cambiante, se termina, te frustra. Porque una felicidad relacionada con el pecado no te puede hacer feliz nunca, por más exótica que puedan decir que es. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te genera mala conciencia y porque la mala conciencia te acusa en el pecado y te impide disfrutar del pecado. En cambio, todo lo que Dios crió es bueno para que lo disfrutáramos. Entonces, cuando nosotros vamos creyendo en el trabajo de Dios en nuestra vida y en su bondad y nos vamos entregando, nuestra capacidad de disfrutar va creciendo a tal grado que podemos disfrutar intensamente de las cosas más simples de la vida, como mirar un atardecer, como darle gracias a Dios por los alimentos, como pelar una naranja, por saber que vemos y percibimos. Sin embargo, ¿qué pasa con el pecado? Todo lo contrario. El pecado, ¿sabes qué hace en tu vida? Te hace anhelar más, 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 porque va aumentando tu vacío. Por eso Jesús, reitero lo de la samaritana, le dijo, todo el que bebiere de esta agua, hablando de el mundo, de su filosofía y de las mentiras que te ofrece, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, si Dios es sabio, bondadoso, generoso, misericordioso, nos da la capacidad de disfrutar y es infinitamente poderoso para hacerlo, tú puedes ir creciendo en disfrutar de las cosas que Él te da. Y mientras más se llene tu corazón, menos necesidad tienes. Este mundo es insaciable y por eso nunca se sacia. La gente que tiene dinero, tiene más dinero. Y cuando ya tienen todo el dinero del mundo, quieren poder. Y nunca se va a saciar su corazón. Van a terminar frustrados. Si no, Eclesiastés no diría, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años malos y lleguen los días en los cuales digas, no tengo contentamiento. Eso le pasa a todas estas personas. Pero si confiamos en Dios, Él sustenta a todos y aún nuestra relación con Él, nuestra dicha, con su divino poder. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es, a gobernar. Él venció. Nosotros, el reino de Dios se acercó desde que Cristo vino
y vino a liberarnos primero espiritualmente, y llegará el tiempo en que físicamente podamos gozar con Cristo de su reino. Entonces, podríamos afirmar entonces que la bondad significa que Él no puede sentirse indiferente ante nadie. Fíjense qué bonito concepto. La bondad de Dios significa que Él no se puede sentir indiferente ante nadie. Todo ser creado le interesa, cuanto más el hombre hecho a su semejanza. Si no le interesara todo ser creado, no diría, ahí en el Sermón del Monte, ni un pajarillo cae sin la voluntad de Dios. Tiene controlado todo absolutamente. Entonces no podemos ser indiferentes a Dios. Tampoco podemos ser tan indiferentes a los demás, porque Dios nos puso en un mundo donde hay muchas necesidades espirituales de la gente. La gente tiene necesidad de conocer correctamente. ¿Cuántas personas no están engañadas y tienen una fe falsa por iglesias falsas, predicadores falsos que dan falsos conceptos? Pero si tú conoces la verdad y la vives, entonces podrás ser un pacificador. Podrás ayudar a la gente a ponerse en paz con Dios. Y la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero nosotros también debemos concientizar que la bondad de Dios también exige que Él no puede amar el pecado. Dios no puede amar el pecado. Y esto te lo dice Hebreos 1 del 9 al 12, hablando de Jesús. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios tuyo, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es el mismo, y si es amor para siempre. Y si es bondadoso para siempre. Y si es misericordioso para siempre. Ahí le vamos a dejar por hoy. No sé si alguien tenga alguna duda. Bien. Vamos a dar gracias por el estudio. Padre bendito, ¿cuánto te queremos agradecer por este estudio, porque nos has revelado un área de tu vida, un aspecto de tu carácter que es la bondad. Gracias a Dios porque en esa bondad nos buscaste, nos llamaste, nos diste la oportunidad de creer en ti. Y de los que estamos aquí hoy escuchando y viendo este video a través del Zoom, solo tú conoces los corazones de ellos, Señor. Por lo cual, yo te pido, Señor, que si alguien no ha rendido su voluntad a ti, si alguien no te ha entregado su vida, tú le des esa gracia para que se arrepienta y pueda creer en ti. Porque eres un ser bondadoso y misericordioso y clemente, tardo para la ira y te dueles del castigo. Y tanto te dueles que por eso no quieres que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Así que, Señor, tú haces ese trabajo en nosotros. Manténnos unidos como iglesia. Manténnos con el deseo de oír tus enseñanzas, ya sea tanto los miércoles como los domingos. Atráenos con el poder de tu Espíritu Santo. Danos hambre y sed de tu palabra, Señor, para que tu palabra more en nosotros a tal grado que rija nuestras vidas. Y, Señor, no dejamos de agradecerte que nos has guardado de ser contagiados por este COVID-19. Síguenos guardando, Señor. Manténnos a esta iglesia libre de ello, porque sabemos, Señor, que aunque tú lo permitieras, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero hoy, por hoy, te damos gracias que nuestra iglesia
todos estamos bien. Gracias en nombre de Cristo Jesús.